Era viernes por la tarde. El sol de Lima se filtraba por la ventana, calentando mi escritorio mientras terminaba el reporte trimestral. Tenía la cabeza metida en las cifras, revisando por última vez los gráficos, cuando el intercomunicador sonó. «Vanessa, a mi oficina, por favor». Era Rafael, mi jefe. Su voz, usualmente jovial, sonaba tensa. Me tensé un poco, pero no le di mayor importancia. Pensé que querría revisar el informe antes de presentarlo a la junta directiva el lunes. Tomé una bocanada de aire y me dirigí a su oficina. Al entrar, me recibió con una sonrisa. Una sonrisa que, con el tiempo, había aprendido a descifrar. No era genuina, era condescendiente. Algo andaba mal. Rafael me indicó que me sentara. Jugueteaba con un bolígrafo, mirándome fijamente. Ese silencio, esa mirada. Empecé a sentir una punzada de inquietud en el estómago. «Vanessa», comenzó, manteniendo esa sonrisa artificial, «hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles debido a una reestructuración en la empresa». Ya lo había escuchado antes. Era la frase de moda para despedir gente. Mi corazón empezó a latir más rápido. «Y bueno», continuó, «tu puesto es uno de los que se verá afectado». Me entregó un sobre. Lo tomé mecánicamente. Dentro, la carta de despido. Impresa, formal, fría. «Entendemos que esto puede ser inesperado», dijo, con un tono que pretendía ser comprensivo. «Pero creemos que te irá mejor en un entorno menos exigente». «Menos exigente». Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Menos exigente? Había dedicado los últimos 5 años de mi vida a esta empresa. Horas extras, fines de semana sacrificados, proyectos entregados a la perfección. ¿Y ahora me decía que necesitaba un trabajo menos exigente? Sentí una ola de indignación recorrer mi cuerpo. La sangre me hervía. Quería gritar, reclamar, exigir una explicación. Pero una extraña calma me invadió. Recordé algo. Algo que Rafael había olvidado, o mejor dicho, que creía haber olvidado. Una factura. Una factura grande. Muy grande. $250,000. Una factura que él había extraviado meses atrás, argumentando que era un error del proveedor. Yo, meticulosa como siempre, la había digitalizado y guardado una copia. Incluso había preparado todos los documentos para su pago, incluyendo la autorización firmada digitalmente por Rafael. Él, en su arrogancia, había firmado digitalmente la autorización, confiado en que nadie encontraría la factura original. Respiré hondo. Miré a Rafael. Su sonrisa seguía ahí, intacta. No dije nada. Simplemente tomé la carta de despido, me levanté y salí de la oficina. El pasillo me pareció interminable. El peso de la injusticia, el golpe del despido, la precariedad del futuro, todo me caía encima. Sentí un nudo en la garganta. Pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza, de venganza, empezó a encenderse en mi interior. La situación era grave, sí. Estaba desempleada, sin trabajo, en Lima. Pero la sonrisa de Rafael, esa sonrisa no iba a durar mucho. Llegué a casa con la carta de despido aún en la mano. Se sentía pesada, como si llevara dentro todo el peso de la injusticia. Cerré la puerta tras de mí, me dejé caer en el sofá y me quedé mirando al techo. El silencio del apartamento me abrumaba. El sonido del tráfico de Lima, usualmente un ruido de fondo constante, parecía amplificarse, resonando en mi cabeza junto con las palabras de Rafael, menos exigente. Repasé mentalmente mis años en la consultora. Había entrado como becaria, llena de ilusiones y con ganas de comerme el mundo. Poco a poco, con esfuerzo y dedicación, había ido escalando posiciones. Recordé los proyectos exitosos, las largas noches de trabajo, los fines de semana sacrificados para cumplir con los plazos. Había dado lo mejor de mí, siempre. Había sido leal a la empresa, a mis compañeros, incluso a Rafael. ¿Y ahora, esto? Un despido un viernes por la tarde, con la excusa de una reestructuración. La rabia empezó a crecer dentro de mí. Recordé cómo Rafael se llevaba el crédito por mi trabajo, cómo me menospreciaba sutilmente en las reuniones, cómo ignoraba mis sugerencias. Siempre con esa sonrisa condescendiente, como si fuera una niña ingenua que no entendía el mundo de los negocios.
La soledad me golpeó con fuerza. Me sentía traicionada. No solo por la empresa, sino por el sistema, por ese mundo corporativo que permitía a personas como Rafael prosperar a costa del esfuerzo ajeno. Sentí una profunda tristeza, una sensación de vacío. ¿Todo para qué? Para terminar despedida un viernes, sin previo aviso, con una palmadita en la espalda y un te irá mejor en un entorno menos exigente. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Necesitaba un café. Mientras el agua hervía, encendí mi laptop. Busqué consuelo en mis archivos personales, en las fotos de mis viajes, en los mensajes de mis amigos. Necesitaba aferrarme a algo, a cualquier cosa que me recordara que había una vida fuera de la oficina, fuera de ese mundo que me había dado la espalda. Entre mis archivos, encontré la carpeta donde guardaba la copia digital de la factura. La abrí. Ahí estaba. $250,000. Una suma que haría temblar a la consultora. Y Rafael, con su firma digital estampada en la autorización de pago, era el responsable. La miré fijamente, como si fuera un talismán. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que esa factura era importante. Era la prueba de la arrogancia de Rafael, de su descuido, de su estupidez. Cerré la laptop. El café ya estaba listo. Lo tomé despacio, sintiendo como el calor me reconfortaba. La rabia seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de algo más. Una chispa de esperanza. Una idea, aún difusa, empezaba a tomar forma en mi mente. No iba a ser una víctima. No me iba a ir en silencio. Rafael, con su sonrisa y su condescendencia, había cometido un error. Un error muy grande. Y yo iba a asegurarme de que pagara por ello. El dolor de la traición se fue transformando lentamente. Ya no era una punzada aguda, sino una presión constante, un peso en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Pero en medio de esa opresión, algo empezó a cambiar. La tristeza, la confusión, la sensación de impotencia, fueron dando paso a una fría determinación. No iba a ser una víctima. No me iba a quedar de brazos cruzados mientras Rafael, con su sonrisa de superioridad, seguía adelante como si nada. No. Él me había quitado mi trabajo, mi estabilidad, mi futuro, y yo no iba a permitir que se saliera con la suya. La imagen de su rostro, con esa sonrisa condescendiente, se convirtió en el combustible de mi venganza. La recordaba con cada sorbo de café, con cada bocanada de aire, con cada latido de mi corazón. Esa sonrisa, que antes me irritaba, ahora me daba fuerzas. Era la representación de su arrogancia, de su desprecio, de su convicción de que estaba por encima de las consecuencias. Y yo iba a demostrarle que estaba equivocado. La calma que había sentido en su oficina, esa extraña serenidad en medio de la tormenta, se transformó en una meticulosa planificación. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Tenía que ser inteligente, precisa. Un paso en falso podría arruinarlo todo. Tenía que pensar en cada detalle, en cada posible escenario, en cada consecuencia. Empecé a visualizar las posibles repercusiones de mis acciones. ¿Qué pasaría si la factura salía a la luz? ¿Qué le ocurriría a Rafael? ¿Y a la consultora? Imaginé el caos, la confusión, las investigaciones internas. Imaginé a Rafael frente a la junta directiva, intentando explicar lo inexplicable, balbuceando excusas, viendo cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. La idea me embriagaba. Sentía una mezcla de miedo y excitación, de incertidumbre y anticipación. Sabía que el camino que estaba a punto de tomar era peligroso. Podía tener consecuencias legales, podía ponerme en una situación complicada. Pero la posibilidad de ver a Rafael caer, de verlo pagar por lo que me había hecho, era demasiado tentadora. Era la justicia que el sistema no me iba a dar. Era la oportunidad de equilibrar la balanza. Pasé horas frente a mi laptop, revisando una y otra vez la copia digital de la factura. $250,000. Una suma considerable, incluso para una consultora del tamaño de la que yo trabajaba. Era una bomba de tiempo, esperando el momento adecuado para detonar. Y yo tenía el detonador en mis manos. Repasé mentalmente las conversaciones que había tenido con Rafael sobre esa factura. Recordaba su tono despectivo, su seguridad de que nadie la encontraría, su despreocupación absoluta. Había subestimado mi capacidad, mi atención al detalle, mi memoria.
Había creído que yo, como tantas otras veces, me quedaría callada, que aceptaría la injusticia sin rechistar. Pero esta vez era diferente. Esta vez no me iba a callar. La noche se fue alargando. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, creando sombras que bailaban en las paredes de mi apartamento. El silencio era mi único compañero, un silencio que ya no me abrumaba, sino que me daba espacio para pensar, para planear, para imaginar. La chispa de la venganza, que había nacido en la oficina de Rafael, se había convertido en una llama que ardía con intensidad en mi interior. Ya no había vuelta atrás. Había tomado una decisión. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final. La justicia, aunque a veces tardía, siempre llega. Y en este caso, la justicia iba a tener mi rostro. La justicia iba a ser fría, calculada y absolutamente devastadora. El café frío de la mañana me sabía a victoria. No una victoria completa, aún no, pero la sensación de tener un plan, una estrategia, era suficiente para levantarme de la cama con una energía que no había sentido en días. La venganza, me di cuenta, era un motor potente. Más potente que el miedo, más potente que la tristeza. Me impulsaba hacia adelante, me daba un propósito en medio del caos. Lo primero era investigar. Tenía que entender a la perfección los protocolos de pago de la consultora. Recordaba vagamente las charlas de capacitación, los manuales de procedimiento, las tediosas reuniones sobre seguridad informática. Todo eso, que antes me parecía aburrido e irrelevante, ahora era información vital. Por suerte, tenía una buena memoria, y la rabia, curiosamente, la agudizaba. Me pasé horas revisando la intranet de la empresa, buscando información sobre el sistema de pagos, los flujos de autorización, los niveles de seguridad. Era como un rompecabezas complejo, pero cada pieza que encontraba me acercaba un poco más a mi objetivo. Necesitaba acceder al sistema sin dejar rastro. Tenía que ser invisible, como un fantasma operando en las sombras. Recordé entonces algo crucial. Rafael, en su infinita arrogancia, me había dado acceso temporal a su cuenta para un proyecto anterior. Había sido una tarea urgente, un fin de semana de trabajo extra, por supuesto sin reconocimiento alguno. En ese momento, me había molestado su falta de consideración. Ahora, esa misma falta de consideración se convertía en mi llave maestra. Revisé mis antiguos correos, buscando la confirmación del acceso temporal. Ahí estaba. El correo con las credenciales de Rafael, su nombre de usuario y contraseña. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era una señal, una confirmación de que mi plan, por loco que pareciera, podía funcionar. Pero no podía ser impulsiva. Tenía que planificar cada detalle. El momento del pago, la ruta del dinero, la forma de cubrir mis huellas. Sabía que el riesgo era alto. Si me descubrían, las consecuencias podrían ser graves. Podría enfrentarme a cargos por fraude, a una demanda por parte de la empresa. Pero la imagen de Rafael, pálido y derrotado, justificaba el riesgo. La posibilidad de verlo caer, de verlo perderlo todo, era más fuerte que el miedo. Decidí que el pago se realizaría el lunes a primera hora. Era el momento perfecto. La mayoría del personal aún no estaría en la oficina, y el departamento de finanzas estaría ocupado procesando las transacciones del fin de semana. Sería más fácil que el pago pasara desapercibido, al menos durante unas horas. La ruta del dinero también era crucial. No podía transferir los $250,000 directamente a mi cuenta. Sería demasiado obvio. Necesitaba una cuenta intermedia, una cuenta fantasma que no pudiera ser rastreada hasta mí. Recordé que un amigo, experto en informática, me había hablado de las criptomonedas y las billeteras virtuales. Era el método perfecto para ocultar el origen y el destino del dinero. Finalmente, tenía que asegurarme de cubrir mis huellas. Borrar cualquier rastro de mi acceso al sistema, eliminar los registros de actividad, modificar las fechas y horas de los archivos. Tenía que ser meticulosa, precisa, como un cirujano realizando una operación delicada. Un solo error podría delatarme. Pasé el sábado y el domingo encerrada en mi apartamento, perfeccionando mi estrategia. Investigué sobre criptomonedas, aprendí a usar billeteras virtuales, practiqué el acceso al sistema de pagos desde diferentes redes Wi-Fi. No podía permitirme ningún fallo. Mi venganza tenía que ser perfecta. El domingo por la noche,
Repasé mentalmente cada paso del plan. Sentía una mezcla de nerviosismo y excitación. Era como estar a punto de saltar al vacío, sin saber qué me esperaba al otro lado. Pero la convicción de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba buscando justicia, me daba fuerzas. La sonrisa de Rafael, grabada a fuego en mi memoria, era mi motivación. Esa sonrisa, que representaba su arrogancia y su impunidad, pronto se convertiría en una mueca de desesperación. Y yo estaría ahí para verlo. La trampa estaba lista. Solo faltaba activarla. Y el lunes por la mañana, el mundo de Rafael iba a cambiar para siempre. El domingo por la noche, el aire de Lima estaba cargado de humedad. Desde un pequeño café cerca de Miraflores, con una conexión wifi pública y mi laptop frente a mí, sentía la adrenalina correr por mis venas. Había elegido este lugar específicamente. Era un sitio concurrido, anónimo, donde nadie me prestaría atención. Un lugar perfecto para desaparecer entre la multitud. Respiré hondo y abrí mi laptop. La pantalla parpadeó, mostrando el fondo de pantalla que había elegido hacía años, una foto de Machu Picchu al amanecer. Irónico, pensé. Un símbolo de la grandeza de mi país, mientras yo me preparaba para ejecutar un acto que, si bien justificado, no era precisamente legal. Con dedos temblorosos, tecleé la dirección de la intranet de la consultora. La página de inicio apareció, con el logo corporativo y el eslogan Integridad, Innovación, Impacto. Una oleada de cinismo me recorrió el cuerpo. Integridad. ¡Qué ironía! Introduje las credenciales de Rafael. Su nombre de usuario y contraseña, que había guardado con tanto cuidado, me dieron acceso al sistema. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Estaba invadiendo su privacidad, accediendo a información confidencial. Pero el recuerdo de su sonrisa, de su desprecio, de la injusticia que había cometido, borró cualquier rastro de duda. Navegué por el sistema, hasta llegar al módulo de pagos. La interfaz era familiar. La había usado muchas veces, siempre bajo la supervisión de Rafael, siempre con su aliento en mi nuca. Ahora, estaba sola, con el control absoluto. Era una sensación extraña, una mezcla de poder y vértigo. Localicé la factura. Ahí estaba, con el número de referencia que había memorizado, con el monto de $250,000 que brillaba en la pantalla como un faro. Había estado esperando este momento durante días, semanas, meses. Y ahora, finalmente, había llegado. Con cuidado, seleccioné la opción de pago automático. Introduje los datos de la cuenta intermedia, la billetera virtual que había creado con la ayuda de mi amigo. Verifiqué cada detalle, cada número, cada letra. No podía permitirme ningún error. Un solo dígito mal escrito podría arruinarlo todo. Finalmente, agregué la firma digital de Rafael. La había descargado de un documento antiguo, un contrato que él había firmado electrónicamente. Era la pieza final del rompecabezas, la prueba irrefutable de su responsabilidad. Con su firma, estaba sellando su propio destino. Revisé una y otra vez cada campo, cada dato, cada configuración. Todo estaba perfecto. La trampa estaba lista. Solo faltaba activarla. Con un clic, programé el pago para el lunes a las 8 de la mañana. En menos de 24 horas, la bomba detonaría. Cerré la sesión, borrando cuidadosamente todo rastro de mi actividad. Eliminé el historial de navegación, las cookies, los archivos temporales. Revisé la configuración de seguridad, asegurándome de que no hubiera ninguna evidencia de mi acceso. Era como si nunca hubiera estado allí. Cerré la laptop, la guardé en mi mochila y salí del café. La noche de Lima me recibió con su bullicio habitual, con el tráfico, las luces, la música que se escapaba de los bares. Me fundí entre la multitud, sintiendo una extraña sensación de alivio. Lo había hecho. Había activado la trampa. Ahora, solo quedaba esperar. Caminé sin rumbo fijo, dejando que la ciudad me absorbiera. La tensión de los últimos días empezaba a disiparse, reemplazada por una calma inquietante. No sentía euforia, ni alegría, ni siquiera satisfacción. Sentía paz. La paz que da el saber que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Llegué a casa exhausta, pero con la mente despejada. Me preparé un té de manzanilla, me metí en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en días, pude dormir profundamente.
Soñé con Machu Picchu, con el sol naciente iluminando las ruinas, con la grandeza de un imperio antiguo. Y en medio de ese sueño, vi a Rafael, pequeño e insignificante, perdido entre las piedras. Su sonrisa había desaparecido. En su lugar, había una mueca de terror. Una mueca que me hizo sonreír mientras dormía. El lunes amaneció gris y lluvioso en Lima. Me desperté con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y expectativa. Sabía que hoy, en algún momento del día, el mundo de Rafael se vendría abajo. Y yo, desde la distancia, sería testigo de su caída. No fui a la oficina, por supuesto. No tenía oficina a la que ir. Me preparé un café fuerte, encendí mi laptop y me senté frente a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba contra los cristales. Era una mañana tranquila, casi pacífica, en contraste con el caos que se estaba gestando en la consultora. A las 8 de la mañana, tal como lo había programado, el pago se ejecutó. $250,000 salieron de las cuentas de la consultora y se dirigieron a la billetera virtual que había creado. Desde allí, los convertiría a criptomonedas y los distribuiría en diferentes plataformas, borrando cualquier rastro de su origen. Era una operación compleja, pero la había planificado con meticulosidad. No podía permitirme ningún error. Pasé la mañana revisando las noticias online, buscando alguna mención del pago. Nada. Silencio absoluto. Por un momento, dudé. ¿Habría funcionado? ¿Habría pasado desapercibido? La incertidumbre me carcomía. Cerca del mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un antiguo compañero de la consultora, uno de los pocos con los que mantenía contacto. ¿Has visto lo que está pasando?, decía el mensaje. Un caos total. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que era el momento. Abrí la página web de un periódico local. Ahí estaba. Un titular en letras grandes. Escándalo financiero en consultora. Pago millonario sin justificar. Debajo, una foto de la consultora, con el logo corporativo y las ventanas oscuras, como si el edificio mismo estuviera avergonzado. El artículo detallaba el pago de $250,000 a una cuenta desconocida. Mencionaba la confusión en la consultora, la investigación interna que se había iniciado, la intervención del banco. Al parecer, la entidad financiera, al detectar una irregularidad en la transacción, había contactado directamente a la junta directiva. La bomba había detonado. Según el artículo, Rafael había sido llamado a rendir cuentas. Había intentado explicar el pago, balbuceando excusas incoherentes, pero no había podido justificar la transacción. La junta directiva, furiosa, lo había acusado de fraude y lo había despedido en el acto. Su imperio, construido sobre la mentira y la manipulación, se había derrumbado en cuestión de horas. Leí el artículo una y otra vez, saboreando cada palabra, cada detalle. La justicia, aunque tardía, se había servido. Rafael no solo había perdido su trabajo, sino también su reputación. Su nombre, antes sinónimo de éxito y prestigio, ahora estaba asociado al escándalo y la deshonra. La noticia se propagó como la pólvora por las redes sociales. Los comentarios, en su mayoría, eran de incredulidad y condena. Algunos, incluso, celebraban la caída de Rafael. Lo que se siembra, se cosecha, decía uno de los comentarios. El karma existe, decía otro. Leí cada uno de ellos, sintiendo una extraña satisfacción. No era alegría, no era euforia. Era la sensación de que la justicia, aunque a veces se esconde, siempre encuentra su camino. Pasé el resto del día pegada a la pantalla, siguiendo el desarrollo de la noticia. Cada actualización, cada nuevo detalle, me confirmaba que mi plan había funcionado a la perfección. Rafael había caído. Y yo, desde la comodidad de mi casa, había sido testigo de su caída. La lluvia seguía cayendo en Lima, lavando las calles, limpiando el aire. Era como si la ciudad misma estuviera celebrando la justicia que se había servido. Una justicia fría, calculada y absolutamente devastadora. El martes amaneció con un sol radiante, como si Lima misma celebrara la caída de Rafael. Me desperté con una sensación de ligereza que no había sentido en semanas. El peso de la injusticia, la angustia del despido, la rabia contenida, todo eso había desaparecido. En su lugar, había una calma profunda, una satisfacción tranquila.
La justicia se había servido. Fría, sí, pero justicia al fin y al cabo. Abrí mi laptop y volví a leer las noticias. El escándalo seguía en primera plana. Ahora, además del despido de Rafael, se hablaba de una posible investigación criminal. Al parecer, la junta directiva había presentado una denuncia formal por fraude. La situación para Rafael se complicaba cada vez más. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz. La paz que da el saber que las acciones tienen consecuencias, que la arrogancia y la impunidad, tarde o temprano, se pagan. Mientras desayunaba, revisé mi correo electrónico. Entre los mensajes de spam y las notificaciones de redes sociales, había un correo que me llamó la atención. Era de una empresa, competidora de la consultora donde había trabajado. Lo abrí con curiosidad. Era una invitación a una entrevista de trabajo. Me ofrecían un puesto de consultora senior, con un salario considerablemente mayor al que tenía con Rafael y con mayores responsabilidades. No podía creerlo. Era como si el universo, después de haberme quitado algo, me devolviera el doble. Leí el correo varias veces, asegurándome de que no fuera una broma. No lo era. Era una oportunidad real, una puerta que se abría justo cuando otra se había cerrado. Sentí una oleada de emoción, una mezcla de alegría y gratitud. La vida, a veces, te sorprende de las maneras más inesperadas. Respondí al correo, aceptando la invitación a la entrevista. Mientras escribía, recordé las palabras de Rafael: te irá mejor en un entorno menos exigente. Una risa irónica escapó de mis labios. Menos exigente, ¿eh? Parece que el universo tenía otros planes para mí. Pasé el resto del día preparándome para la entrevista. Investigué sobre la empresa, repasé mi currículum, practiqué las respuestas a las preguntas típicas. La energía que me había impulsado a planear mi venganza ahora se canalizaba hacia mi futuro, hacia una nueva oportunidad. La entrevista fue al día siguiente. Me sentí segura, preparada, con la confianza que da el saber que tienes el control de tu vida. Respondí a las preguntas con precisión, demostrando mi experiencia, mis habilidades, mi pasión por el trabajo. Los entrevistadores quedaron impresionados. Al final de la entrevista, me ofrecieron el puesto. Lo acepté sin dudarlo. Salí de la oficina con una sonrisa genuina, una sonrisa que nada tenía que ver con la sonrisa condescendiente de Rafael. Era una sonrisa de satisfacción, de triunfo, de esperanza. Había superado la adversidad, había transformado el dolor en fuerza, la injusticia en oportunidad. Había aprendido una lección valiosa: nunca subestimar el poder de la verdad, y nunca, jamás, dejar que nadie te diga que necesitas un trabajo menos exigente. Ahora, sentada frente a la cámara, con una taza de café humeante en la mano, quiero compartir mi historia con ustedes. Quiero que sepan que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Que la venganza, aunque dulce, no es siempre la mejor opción. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la verdad salga a la luz. Dejar que las acciones hablen por sí mismas. Dejar que el karma haga su trabajo. Y si te gustó esta historia de justicia fría, suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de karma laboral. Dale like, comenta y comparte. Recuerda que la venganza se sirve mejor, fría. Y que el café, como la justicia, siempre es mejor disfrutarlo despacio, saboreando cada gota, cada momento. Porque al final, la verdad siempre prevalece. Y la vida, a pesar de los tropiezos, siempre te da una segunda oportunidad.